Bien, entonces, en este otro vídeo, lo que estamos viendo es cómo sumar vectores. Y nos interesa saber que los vectores podemos sumarlos de forma gráfica y de forma, ¿cómo iba a decir? Digital, no la palabra se me va. Oh, santo, se me fue. Cuando me acuerde ahorita le digo, bueno, que a veces se le va a uno la guagua, como es este caso. Entonces, vamos a hablar de la forma gráfica en esta parte. La forma gráfica siempre nos conviene, como lo decía en la introducción, que sean vectores en la forma polar. Por ejemplo, yo tengo este vector acá, ¿sí? Y este vector tiene una magnitud y tiene un ángulo, aunque aquí también me dan las componentes, ¿bien? Me dan las componentes, pero vamos a dejarlo así, con la magnitud y el ángulo, ¿bien? Vamos a decir que esto no quiero que me lo muestre. Y quiero que me muestre el valor. Ahí está. Ahí sí. Entonces, tengo este vector que tiene un ángulo de 36.48. Si este vector azul quiero sumar con este otro vector rojo y este otro vector tiene una distancia de 23 y un ángulo de 12, ahí, ¿no? ¿Cómo yo lo sumo? ¿Cómo lo sumo? Entonces, para sumarlo tengo dos métodos. Uno conviene más que el otro. Oh, santo. Entonces, hay dos métodos. El método del paralelogramo y está el método del polígono. Entonces, en el método del paralelogramo, lo que se hace es tener el primer vector, se dibuja el primer vector en el origen de mi sistema coordenado, y el segundo vector se pone también en el origen de mi sistema coordenado. Se dibuja en el origen, como lo estamos presentando aquí. Pero luego yo tengo que realizar lo siguiente para sumarlo. Voy a dibujar un vector paralelo al rojito o naranja. Por eso se llama paralelogramo, paralelo al rojito, por acá, por donde voy moviendo el cursor. Y otro paralelo a este, por acá. Y el resultado será el que va desde el origen hasta donde se unen los dos paralelos que dibujé, que sería la diagonal de ese paralelogramo. Vamos a visualizarlo con, déjame ver si con este, no, con este no, con este no, con este, ajá. Bueno, con ninguno de ellos. Entonces, vamos a ver si puedo hacer eso. Para eso, voy a tener este vector que miren, que es exactamente paralelo a ese. Lo voy a dibujar entonces aquí. Luego tendría otro vector que sería paralelo al naranja. Vamos a ponerlo paralelo al naranja. Paralelo al naranja. Y lo movemos y lo ponemos acá. Bueno, yo tendría que dibujarlo, en el caso de ustedes, ¿no? Si lo van a hacer en un cuaderno, dibujado. Entonces, el vector resultante sería el vector que va desde el origen hasta el final. Desde el origen hasta el final. Sí. Como este simulador me realiza la suma inmediatamente, entonces lo que voy a hacer es eliminar estos dos, que entre comillas, serían las proyecciones. Porque en realidad yo tomé fueron otros vectores y los puse aquí, para que ustedes vean cómo se hace. Pues bien, lo voy a eliminar. Ups, lo borré todos, perdón. Pensé que se eliminaba solamente que tenía sombreado. Pero bueno, voy a ponerlo otra vez, más o menos. Creo que este no lo cambié. Este fue que lo puse a 6 más o menos. Y el 23 más o menos.
y a 12 más o menos por ahí. Ya tengo estos dos vectores. Si le digo aquí, preséntame la suma, me presenta que esta es la suma. La suma entonces iría en el medio de ellos dos. Este sería el vector suma, aunque en verdad me está dando este vector nada más, ¿eh? Déjame ver. Okay. Ups. Era 10,36. Ajá, por aquí. No me está dando el valor correcto. No me está dando el valor correcto. Voy a tener que salir de este laboratorio, que no es lo mejor para mostrar lo que quiero mostrar. Déjeme ver si será aquí. Sí, creo que aquí sí se puede hacer. Entonces, vamos a ver. Si este es mi primer vector, voy a decir que no me muestre esto y que me muestre solamente magnitud de ángulo. Magnitud de ángulo. Y mi segundo vector voy a decir que es B, como decíamos ahorita, y que va a 23 y algo, no recuerdo cuánto era el algo, 23.5 creo. Y con ángulo más o menos de 2. Ahí está. Entonces, el vector C, pude hacer otro vector que se va a sumar, pero ahora yo quiero la suma de estos dos, de A y B. A ver, exacto, ahora sí me está dando la suma de los dos. La suma de los dos es un vector que va en el medio de ellos dos. Como les decía ahorita, ¿se acuerdan de las líneas paralelas? Una paralela acá y otra paralela a este, que sería acá. Y este sería la línea que va en el medio de los dos. Este método se llama el método del paralelogramo y solamente se puede hacer con dos vectores a la vez. No lo puedo hacer con más de dos. Este método tiene esa desventaja. El siguiente método, vamos a sumar los mismos vectores, pero en este caso yo coloco mi primer vector y donde termina el primer vector, o sea, en la cabeza del primer vector, yo pongo la cola del siguiente vector. Y si son más vectores, pues no hay problema. Puede tener otro vector. Vamos a suponer que tengo otro vector y lo coloco acá. Vamos a cambiar el tamaño. Aquí. Y puedo tener otro más. Bueno, no tengo más flechita aquí para seguir, pero puedo tener la cantidad que quiera. Porque el método del polígono siempre pongo donde termina uno, comienza el otro. Donde termina uno, comienza el otro. Y el resultado irá desde el origen del primero hasta la cabeza. Oh, Dios mío, perdón. Hasta la cabeza del último. Por lo tanto, el vector suma sería este que está acá. Mírenlo. ¿Lo ven como ahora coincide perfectamente? Muy bien. Y si yo elimino este, vamos a ver si lo elimino solamente a él, sin eliminar los demás. Ok. Si lo elimino, entonces el vector resultado sería este. El vector resultante sería este. Como lo pueden ver. El método gráfico es muy bueno y muy bonito también cuando yo tengo todas las herramientas. O sea, cuando tengo con qué medir los ángulos, cuando tengo con qué medir el tamaño de cada vector. O sea, cuando tengo mis reglas y un transportador de ángulo. Si no lo tengo, pues es muy incómodo. Ah, ya me acordé. El otro método se llama analítico. Wow, se me fue. Pero ahora sí llegó. El otro método, que es el método analítico o el método numérico, por así decirlo, es mejor que el gráfico por así decirlo, porque yo puedo saber cuánto es la cantidad exactamente o más aproximada posible que con el método gráfico. Si yo muevo un poquito, si esto no fuera un simulador y lo muevo un poquito para allá, el resultado no me va a dar igual, la resultante. Sin embargo, miren, como es un simulador, la resultante me da igualito, aunque yo no lo tenga en la misma medición. O sea,
con el mismo tamaño o lo ponga con el mismo ángulo. Pero aquí sí me da. Si yo lo muevo un poquito, inmediatamente el resultado se mueve. Lo muevo un poquito, se mueve, ¿sí? Porque esto es automático. Pero cuando usted lo hace y se le mueve un poquito, ya se le dañó el asunto. Por lo tanto, esta es la dificultad del método gráfico con respecto Esta es la dificultad con respecto al método analítico. El método analítico es mucho mejor por esa vía, porque los errores son mínimos. Los errores son mínimos y es menos sacrificio. Entonces, vamos a ver, bueno, en este caso, vamos a dejarlo así mismo, vamos a quitar el suma y vamos a ver algo. Aquí está. En este caso, lo que tengo que hacer es descomponerlo, que ya le enseñé cómo hacerlo en un video anterior. Solamente tenemos que descomponer cada vector y volverlo en el formato no polar, sino rectangular, la forma rectangular, ¿recuerdan? La forma rectangular. O coordenadas rectangulares o sus componentes, como usted le quiera llamar. Entonces, cuando tenemos ya las componentes, la componente en X y la componente en Y de ese vector, lo vamos dejando así, cada uno. Y el otro vector le hacemos lo mismo, sus componentes. Entonces, el vector resultante va a tener una componente en X, que será 25, más la componente en X de este otro vector, que es 8. Entonces, si sumamos 8 más 25, me va a dar la componente en X del vector resultante. Ok. Y la componente en Y, lo mismo. Sería 4 de este vector más 6 de este otro vector, que sería 10. Ahora bien, vamos a verlo aquí. Ahí, 10 y 33. Ya tengo las componentes de ese vector. Si lo tengo descompuesto, simplemente sumo las componentes de cada uno y ya tengo las componentes de mi vector. Ya si lo quiero expresar en forma polar, solamente tengo que llevarlo a forma polar, que ya lo hemos explicado en el video anterior. Buscar la magnitud por Pitágoras y buscar el ángulo por la tangente de la que resulta de la división de la componente en Y entre la componente en X. Esta entonces es la forma de cómo se suman los vectores. Si son muchos vectores, o sea, más de 2, no importa. En este caso tampoco importa, porque si yo tengo otro vector que se lo sumo, no importa. Hago lo mismo entonces. Vamos a suponer que lo tengo para allá. Este vector tiene componentes negativas, ¿sí? Del vector C. 2 componentes negativas. Cuando yo le sumo este 8, sumo este 25 y le resto este 13, me va a dar entonces la componente en X del vector suma o vector resultante. Del mismo modo, si yo sumo este 6 más este 4 y le resto este 17, pues me va a dar 7 negativo. Fíjense ahí en el vector suma entonces. Tengo el vector suma y el vector suma efectivamente me da 7 negativo, 20 positivo. ¿Se está entendiendo el asunto? Pregunté que si se está entendiendo. Sí, maestro. Profe. Ok. Vamos a ver entonces. Voy a poner una suma de 2 vectores. Ah, por cierto, yo dije que era suma y resta. Pero cuando usted hace una resta, atención, déjenme aclarar esta partecita. Cuando usted hace una resta, realmente lo que usted le está sumando un vector opuesto.
¿Qué es un vector opuesto? Le explico ahora mismo, inmediatamente. Vamos a decir que tengo a A y tengo a B, pero que B es opuesto a A. Significa eso que B tiene el mismo tamaño que A, pero tiene sentido contrario. Fíjense que está en la misma línea, pero tiene sentido contrario. La flecha apunta para el lado contrario. Usted diría, bueno, pero no tiene el mismo ángulo. Ah, porque no se está midiendo del mismo lado. No se está midiendo del mismo lado, pero tiene la misma dirección. Ambos son oblicuas, pero uno subiendo y el otro bajando. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a decir que este está totalmente vertical. Y este puede estar también totalmente vertical. Y ahora son opuestos uno y el otro. Son del mismo tamaño, tienen la misma dirección porque los dos son verticales, pero uno subiendo y el otro bajando. ¿Cómo se ve eso en las componentes? El signo. Vamos a verlo como se veía ahorita. Vamos a decir que tiene 10, más o menos 10. Bueno, casi no lo agarra el 10, voy a dejarlo ahí en 10.3 y lo pondré en ángulo de 39. Ahí está. Pues bien, voy a decir que este es opuesto. Lo voy a poner en la misma línea, y al mismo tamaño, pero son opuestos. ¿Sí? Misma línea, son paralelos, por eso están en la misma línea, son paralelos, tienen la misma inclinación, pero uno apunta para arriba y otro apunta para abajo. Fíjense ahora en la magnitud. Estoy en el B. El B tiene una magnitud de menos 8 y una magnitud de menos 6. Vamos a ver el A. El A tiene una magnitud de 8 y una magnitud de 6. ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando yo hago la suma de todos los vectores, ¿qué me da el resultado? El resultado me da 0. 0. Mírenlo aquí. 0. ¿Por qué? Porque se suman esas componentes que tienen los mismos signos, y es como si yo dijera un vector A menos el vector A, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Entonces al vector A, en vez de restarle otro vector, lo que hice fue que le sumé el opuesto, porque yo voy a decir, no me voy a grabar tantas operaciones en mi mente, me grabo la operación suma y la resta es lo mismo que la suma, pero sumándole un opuesto. Y eso lo voy a explicar mejor en la pizarra. Vamos entonces inmediatamente para la pizarra. Vamos para la pizarra. En la pizarra vamos a explicarlo con un ejemplo. Suma y o resta. Suma y o resta. Entonces, como se puede apreciar, bueno, no sé si me ve en la pizarra. ¿Está bien? Sí, se ve bien. Ok, entonces, si yo tengo un vector como el de ahorita, que era 8,6, no recuerdo si era así, si era 8,6 o era 6,8, pero bueno, vamos a decir que es un vector A y que le voy a restar un vector B y que ese vector B es 3,4, por ejemplo. Ya yo aprendí a sumar, ¿cierto? ¿Restar qué es? Sumarle el opuesto. Yo no sé más o menos cómo se vería esto con la inclinación, porque aquí yo no le puedo dar bien la inclinación ni los numeritos, pero vamos a decir que este es el vector A, que más o menos tiene 10 de tamaño. Que más o menos tiene 10 de tamaño. Y que este otro que voy a poner acá es el vector B, que más o menos tiene
5 de tamaño. ¿Sí? Vamos a suponer que es así, ¿sí? Entonces, cuando yo este vector le sumo este otro, atención, si voy a hacer la suma del modo gráfico, al primer vector le dibujo entonces el otro vector en la cabeza. Y el vector resultante sería la línea que va desde acá hasta allá. ¿Cierto? Vamos a ponerle en otro color. Sí, ese sería el vector resultante. Pero si fuera una recta, si fuera A menos B, entonces en vez de usted dibujar ese vector, voy a hacer el opuesto en otro color. El opuesto sería en la misma línea, el mismo tamaño, pero sentido contrario. Entonces, como yo lo voy a poner en la cabeza del otro, es aquí que tengo que ponerlo. Por lo tanto, el vector resultante sería una línea que iría desde el inicio del primero hasta el inicio del segundo. Voy a poner aquí otro color. Vamos a suponer que es verde aquí, verde. Por lo tanto, este lo voy a cambiar de color, voy a decir que es amarillo, para poder a cada cosa ponerle su nombre. Entonces, el amarillo es el opuesto del azul. Cuando yo sumo el negro con el azul, entonces la resultante sería este rojo. ¿Sí? El rojo. Rojo. Cuando yo lo que hago es una resta, digo, bueno, el negro menos el azul, entonces lo que estoy haciendo es la suma del negro más el amarillo. Porque menos el azul es el amarillo. Y el resultado sería entonces la eléctrica. El verde. El verde. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo yo hago eso de forma analítica? Facilísimo. Muy facilísimo. Vamos a ver. Porque si yo voy a hacer A más B, el resultado, o el vector resultante, será 8 más 3, 11. 6 más 4, 10. Ya está. Dicho sea de paso, estas serían las componentes de este vector. Ah, y si lo que voy a hacer es la resta, entonces voy a tener a menos b. ¿Y cómo se hace eso? Más fácil todavía. Porque el resultado, o el vector resultante, sería a 8 le quito 3, y eso que me da 5. A 6 le quito, o sea, menos, ¿sí? Siempre estos dos serían negativos, porque es una recta. Este menos se le entra al B. Entonces sería 2,2. 2. Y ahí se puede ver. Tengo una llamada entrante. Ok, vamos a seguir entonces. Lo que les decía, y perdón por la pausa, lo que les decía es que es sumamente fácil porque cuando voy a restar, ese menos se le pone a ambas componentes. Y ya está, se puede observar que esta otra cosa así que le llamamos cuadrante.
Este sería el primer cuadrante, o sea, cuando el vector queda positivo aquí, positivo aquí. Este sería el segundo cuadrante, cuando el vector queda positivo aquí, pero negativo aquí. Y este es el tercer cuadrante, cuando queda negativo en los dos lados. Este sería el cuarto cuadrante, cuando queda negativo aquí y positivo aquí. Podemos observar que este vector queda en el primer cuadrante. Y se puede observar, sí, porque no queda en esta línea azul que se ve acá. Vamos a agrandarlo. No queda en esa línea azul. Si quedara un chima para acá de la línea azul, sería entonces el segundo cuadrante. Entonces, estamos en lo claro, estamos en lo correcto. No, queda exactamente como debería quedar. Bueno, yo les voy a deber a ustedes, mis queridos estudiantes, este video explicativo. Se lo explicaría entonces ya al inicio de la próxima jornada, la próxima clase. O sea, le explicaría quizás algunas dudas o detalles del video, pero se lo voy a dejar colgado. Un video donde hablo de las relaciones entre las variables, donde estoy hablando ahí de la relación directamente proporcional, cuando estoy hablando de la relación que se llama variación lineal, como se ve acá, de la relación que le llamamos inversamente proporcional, que sería esta, y de la relación que le llamamos directamente proporcional con el cuadrado. Así que tenemos que dejar la clase hasta aquí en el día de hoy, y para que la grabación no sea más larga, vamos a tener la grabación.